O hay ciertas dudas o ciertas preguntas que uno se hace sobre qué va a pasar, qué vamos a hacer. Y de hecho es normal, ¿verdad? Porque vivimos acá, somos parte de un contexto. Cuando vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la motivación de la Escritura siempre va a ser llevarnos a priorizar aquello que es eterno, a priorizar lo espiritual. Un día de estos yo compartía por ahí y decía, hermanos, todo lo que hacemos acá es temporal. Yo creo que ninguno de nosotros se ha proyectado para 500 años, ¿verdad? ¿Alguien se ha proyectado para 500 años? ¿Dónde se ven ustedes dentro de 500 años? En el cielo, ¿verdad? Pero no nos proyectamos para 500. Es más, yo creo que no nos proyectamos a estas alturas para 100, ¿verdad? Quién sabe que para 50, posiblemente. Pero es bueno proyectarse, no es que sea malo tampoco. No tiene que tener esa visión y ese cuidado. Pero a veces, hermanos, nuestra preocupación está más enfocada en posiblemente qué va a pasar aquí. Ahorita con eso de tantas noticias que estamos leyendo, del contexto del Bitcoin, que la gente anda preocupada, y cómo voy a comprar las tortillas, ¿verdad? Y cómo voy a comprar el pan, pues no se preocupe. Acuérdese que el Señor es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hay preocupaciones que deben ser mayores en nosotros. Y eso vamos a compartir esta mañana. Voy a invitarle que vayamos a Romanos capítulo 12. Este es un versículo, un pasaje que yo creo que usted lo puede ya de memoria. Romanos capítulo 12. Vamos a leer los primeros 2 versos, lo tenemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Que esta palabra pueda caer, Señor, en corazones que están deseosos de ella. Pongo mi vida en tus manos, Señor, perdona mis faltas, mis pecados. Y usa, Padre, que seas tú hablando esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Temprano estaba pensando, a veces, hermanos, tenemos una mala percepción del Evangelio. Creemos que el Evangelio es de recibir. Muchos tienen esa idea, ¿verdad? Que el Evangelio es de recibir. A ver, ¿qué me va a dar Dios? ¿Qué me va a dar Dios? Dame, dame, dame. Pero no, el Evangelio es de dar. De hecho, la Escritura dice, es más bienaventurado. Y usted pudiera decir, bueno, ¿y qué es lo que yo voy a dar? Si aquí el dador de todas las cosas es el Señor. Sí, así es, Él es el dador de todas las cosas. Pero en nuestra relación con el Señor, también nosotros tenemos mucho que dar. Que no es algo tan valioso como muchos quieren autoexpresarse, ¿verdad? O autodescribirse. Porque algunos hermanos de repente, yo no estoy diciendo que nuestra vida no tiene valor, claro que sí. Cristo le ha dado valor a nuestra vida. Pero muchas veces nosotros nos creemos los del valor, ¿verdad? Y no es así. La Escritura dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, no somos tan buenos. Y cuando hacemos balance de todo lo que hacemos en el día, nos vamos a dar cuenta que siempre salimos en deuda. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Pero sí hay una motivación en la Escritura a que constantemente, hermanos, estemos tratando de agradar al Señor
por medio de nuestra vida. El apóstol Pablo está haciendo una rogativa, fíjense. Os ruego, hermanos. Por eso le digo, a veces tenemos una mala percepción del evangelio, porque el evangelio es de darse. ¿Qué es lo mejor que podemos darle a nosotros al Señor? Nuestra vida. Nuestra vida es lo mejor que podemos darle al Señor. No podemos comprar favores. No es que yo ofrendo tanto, yo diezmo tanto. Eso no tiene nada. Ante el Señor es bueno porque usted está cumpliendo, sí. Pero el Señor lo que espera es que tengamos una entrega de vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, nosotros, como ofrenda. Razón tenía el Señor Jesús cuando dijo: ¿quiere venir alguno conmigo? ¿Quiere venir alguno en pos de mí? Niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Entrégueme su vida. Entrégueme su vida, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Entrégueme su vida y viva por mí. Eso le estaba diciendo el Señor. Dar. Cuando vamos a la Escritura, hermanos, encontramos un ejemplo de esa entrega, y voy a ir al Antiguo Testamento con Daniel. Cuando nosotros vemos la vida de este hombre, voy a invitarle que vayamos a Daniel. Usted conoce el contexto de esta historia, y vemos a un joven que es llevado a un lugar diferente, distinto. Miren, hermanos, nosotros estamos en un mundo que trata de influenciarnos día con día. Lo mismo pasó con Daniel. Llegaron a un lugar en donde iban a empezar a recibir una influencia diferente. Dioses diferentes, comida diferente, pensamientos diferentes. Nosotros nos encontramos con esa gente todo el tiempo. Y decíamos el domingo anterior, hay que tener cuidado, hermanos, porque el mundo está tratando de entrar tan sutilmente a la cabeza de los niños chiquitos, ¿verdad? Que tenemos que cuidarlos. Razón tiene la Escritura cuando dice: instruye al niño pequeño, pequeño, pequeño. Porque tenemos que cuidar su mente y su corazón. Porque el mundo ahorita está tratando de entrar mostrando falsas necesidades, falsos estándares. Todo lo del mundo es falsedad. Porque es vanidad. Y la Escritura dice que el mundo pasa, todo lo que en él está. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado y entender que hemos llegado a un momento en donde la entrega y lo que damos al Señor va a mostrar realmente lo que nosotros somos. Y Daniel es un hombre que nosotros vemos lleno de decisión. Acuérdese que la entrega es voluntaria. La entrega es voluntaria. ¿Quién vino obligado hoy, esta mañana? Arrastrado lo trajeron. Ninguno, ¿verdad? Es voluntario. Usted decidió en su corazón estar aquí esta mañana por las razones que sean, porque está agradecido, porque siente la necesidad, porque es parte de lo que usted desea. Hay muchas cosas que nos mueven a estar en este lugar. Gratitud, necesidad, parte de nuestra vida. Ojalá que no sea costumbre, porque la costumbre esta no debería ser una costumbre, sino una necesidad para nosotros. Porque el Señor hizo esto en esta semana y yo me siento contento, estoy agradecido, quiero ir a alabar al Señor. Decisión. Usted tiene que aprender a tomar las decisiones que son agradables para el Señor. Y cuando vemos la vida de Daniel, nos vamos a dar cuenta que él decidió. Y esa decisión podía tener consecuencias y hoy en día nos puede pasar lo mismo. Hay ciertas decisiones que pueden tener consecuencias que pudiésemos desde nuestra perspectiva no verlas tan buenas. Pero cuando el Señor tiene el control de las cosas, entonces todo cambia. Y Daniel fue un hombre de decisión. Cuando vamos a Daniel capítulo 1, oiga lo que dice el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia.
Mire qué interesante, porque cuando nosotros tomamos la decisión correcta, usted tiene que tener la seguridad que Dios lo va a respaldar. Y si las cosas no salen como usted pensaba, es porque no le convenía. Es porque no es ese su lugar. Es porque el Señor tiene algo mejor para usted. Lo que pasa es que a veces en el momento no entendemos. Hey, ¿por qué no me salió este proyecto? ¿Por qué no me dieron este trabajo? ¿Por qué me pasó tal cosa? Porque posiblemente usted no se ha dado cuenta que el Señor tiene algo mejor para usted. O de repente le salieron bien las cosas y lo contratan y hasta bien contento quien lo atendió y todo. Es porque Dios puso gracia en usted. Y entonces Daniel dice que había propuesto. Entonces, Daniel tomó una decisión, pero también Daniel tenía determinación. Oiga bien, determinación. Para que la decisión valga, hermanos, hay que tomar determinaciones. Eso es importante. Cuando usted determina algo, tiene que hacer frente y fuerza a eso, para que esa decisión realmente pese. Por eso es que el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y ahí empieza a mencionar, pues ya vamos a ver más adelante por qué. Porque luego viene, hermanos, la disciplina. En cierta ocasión me decía un amigo: no siento deseos de leer, no siento deseos de orar. Y yo le dije: hágalo por disciplina. Por disciplina. Sí, pero es que no va a ser lo mismo. Por disciplina. Hay momentos en que usted va al médico y el médico le dice, y usted dice: es que no tengo hambre, pero tiene que comer aunque sea un poquito, porque si no se va a morir, ¿verdad? Es que no me dan deseo. Coma aunque sea un poquito. Hermanos, la disciplina nos va a ayudar a nosotros a mantener, a ser perseverantes. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentado y han abierto su Biblia y han comenzado a leer así sin mucho deseo y mucha pasión, ¿verdad? Solo, no he leído, voy a leer ahora. Y de repente uno se va. A mí me ha pasado, hermano. No creo que yo soy perfecto. Más de alguna vez me senté a leer sin el deseo de querer leer. Más de alguna vez me empecé a orar sin el deseo de orar. Es más, ay, ya me va a castigar el Señor por estar diciendo. Es más de alguna vez de repente tenía el deseo de quedarme en la casa, como cualquiera, y soy humano también. Pero ahí viene la disciplina. Tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Y no crea que es porque usted es determinado y fuerte lo hace. No. Dice la Escritura que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el Señor en el fondo sabe que nosotros como humanos, mire, acuérdese, lleva el Señor Jesús a aquellos 3 grandes discípulos que tenía cerca de él, Jacobo, Juan y Pedro. Vamos a orar, le dice. Y no aguantaron ni una hora, ¿verdad? Se estaban durmiendo. Y el Señor regresa y les dice: no pudieron, y no pudieron. Y se ve el Señor y otra vez, ¿verdad? Y ellos. Pero el Señor conocía sus corazones. Mire cómo los usó de manera poderosa, a Pedro, a Juan. Pero ellos estaban en ese proceso, en esa lucha. Pero en el fondo había en su corazón un deseo. Por eso es que es la disciplina. Cuando usted comienza a practicar un deporte, cuando usted comienza a entrar en alguna cosa que le gusta, usted no es experto desde el principio. Usted no conoce todo desde el principio, sino que conforme usted va adentrándose, conforme usted va teniendo esa experiencia, conforme usted va practicando, en el caso de los deportes, usted va agarrando más experiencia, va agarrando más aguante, dicen, en los deportes. No crea que alguien que corre
15, 20 kilómetros, el primer día los corrió. No, fue parte de una disciplina que no solamente incluía levantarse temprano y ir a correr, sino tener una alimentación que compensara todo lo que él estaba quemando, calorías y todo, para tener energía. Es una disciplina completa. La vida cristiana es lo mismo. Por eso es que el Señor Jesús dijo, miren, el espíritu va a estar dispuesto, la carne, por eso es que nuestra lucha, hermanos, es grande. Pero hay que tener decisión, determinación, hay que tener disciplina. Y eso, hermanos, solo surge cuando hay algo que realmente se desea. ¿Cuántos han trabajado por algo que deseaban y lo alcanzaron? A que sea cosa así, de repente un trabajito manual o algo, y usted está por ahí haciendo las cosas y usted dice de repente esto no está bien, lo voy a volver a hacer, me falta esto, lo voy a ir a conseguir. Hay que tener deseo. Hay que tener deseo, hermanos. Si no, no se puede. Por ahí hay un dicho, algo raro en la calle, pero el que quiere su celeste, dice, que le cueste. No, pero es que la salvación es por gracia, no hay que hacer nada. Claro que sí. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Josué 1:8, a Josué 1:9. Esfuérzate. Y usted lee ese capítulo 1 y 3 veces le dice, esfuérzate. O sea, hay cosas en las que nosotros también vamos a esforzarnos. Y la única forma, hermanos, de hacerlo es cuando hay un deseo. Y eso, hermanos, nos va a llevar realmente a comenzar a ser dependientes. Muchas veces les he dicho, hermanos, en tanto usted, y se lo decía a los hermanos que comenzaron el proceso de estudio, tenemos 18 hermanos, mire qué bueno, que han comenzado a estudiar. 18 hermanos que dijeron, bueno, tenemos que prepararnos más para servir mejor. Y yo se los decía a ellos, hay que tener un deseo por hacerlo, por ser mejores para el Señor. Y en tanto ustedes vayan sumergiéndose en la palabra del Señor, se van a dar cuenta que uno empieza a ser más dependiente, que incluso uno llega a sentirse incómodo si no leyó, si no entendió, si no oró, si hizo algo que no era adecuado. Uno empieza a sentirse no muy cómodo. ¿Por qué? Porque uno se vuelve bien dependiente del Señor, y porque la obra del Señor se va perfeccionando en uno. ¿Para qué nosotros, hermanos, fuimos llamados? Para ser hechos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el cual fuimos llamados. Y hay un momento en que uno entiende, está bien, hay cosas que yo debo hacer acá, hay cosas en las que yo debo ser parte, hay cosas en las que yo puedo realmente participar, hay cosas a las que puedo darle cierta importancia, pero nunca nada va a ser más importante que lo que tiene trascendencia eterna. Y ese es lo prioritario. O sea, está bien, pero si usted no trabaja realmente, pero si usted no muestra que en usted se está formando la imagen de Cristo, usted desperdició su vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hermano, yo les ruego, y ¿saben qué? No se conformen, cambien ese pensamiento. O sea, hay un montón de corrientes y pensamientos, hermanos, con los cuales hay que tener mucho cuidado. Pensamientos que están entrando incluso a las congregaciones. Hay que tener mucho cuidado, porque podemos quedarnos ahí. Y yo se los he dicho muchas veces, hermanos. Si usted no siente la pasión, si usted no siente el deseo, hay un problema grande. Debe haber en nosotros, hermanos, ese deseo. Eso nos va a llevar a que la decisión
pueda mantenerse, a que la determinación sea fija, a que busquemos disciplinadamente llevar una vida espiritual, pero sobre todo a que tengamos una dependencia completa del Señor. Él lo dijo, yo solo se los voy a recordar esta mañana: ustedes sin mí, nada son. Nosotros sin Él, hermanos, nada somos. Pero puedo también recordarles que con Él ya vencimos, hermanos. Y ya vencimos cualquier cosa. Ya vencimos la muerte, porque usted sabe, si algún día la muerte lo sorprende, usted y yo sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Así que ya vencimos la muerte. La muerte no puede retenernos. Él nos ha hecho más que vencedores, pero el Señor quiere recordarnos esta mañana: debe haber una entrega total y no a medias. Él es Dios y es un Dios celoso, y un día vamos a estar parados frente a Él, y qué bueno que podamos decirle: Señor, yo hice lo mejor que pude, lo más que pude. Y ¿sabe qué? Él conoce las intenciones de nuestro corazón, y Él sabe y por ahí dice la Escritura, sabe que somos carne, sabe que no es fácil. Mira, hace poco estaba yo leyendo por ahí acerca de algo de la historia de la humanidad que tiene que ver con el evangelio, el cristianismo, y a través de usted va a la Escritura y se va a dar cuenta que ha habido una lucha siempre entre la carne y el espíritu, pero esa lucha ha sido de todo el tiempo. Usted lee y grandes problemas que ha habido dentro del contexto cristiano han tenido que ver con la carne y los problemas de la carne. Hay una lucha, y no me refiero solo a situaciones sexuales, sino de manera integral, carne, ¿verdad? Nuestra lucha sigue, hermanos. Pero el Señor nos pide esta mañana que podamos tomar esa decisión, que seamos determinados, que tengamos esa disciplina. Acuérdese, la perseverancia es resultado de ser salvo, pero sobre todo que tengamos el deseo en nuestro corazón de agradarlo. Por eso es que al final el apóstol Pablo dice: no se conformen, busquen todo lo que agrada al Señor, busquen ser santos, busquen y hagan todo con lo que Él es glorificado. Al final, recuerde que fuimos creados para su honra y para su gloria. Gracias, Padre, esta mañana por tu palabra, Señor, que nos has dado, por la bendición, Padre, de poder ser tus hijos, Señor. Que cuidemos, Padre, ese privilegio y que lo mostremos, Señor, con orgullo, Padre. Tú nos salvaste y también, Padre, nos has preparado un lugar al lado tuyo a través de toda la eternidad. Llévanos con tu bendición, Padre, y acompáñanos durante toda esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.